el seudónimo me decía Rosana que es caso como Madonna, de una artista. Pero también tiene una protección legal y vamos a ver que en algunos supuestos incluso puede ser más conocido que el nombre real. Entonces incluso hasta tiene un, eh, hasta un valor económico casi, podríamos decir. Entonces, el tema del seudónimo por ahí puede ser parecer medio tonto, pero en el caso de gente muy conocida, ha habido juicios y por protección de seudónimo. Entonces vamos a ver un poco cómo trata el código la situación del nombre. Eh, el primer artículo es el artículo 62 que empieza diciendo, la persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden. ¿Por qué dirá que es un derecho y a la vez un deber? Derecho como que es más claro, como que decir, bueno, sí, está bien, yo es parte de mi identidad. Dice mi nombre y mi apellido, como que definen mucho quién soy yo, cómo me conocen el resto de la sociedad. Pero un deber, ¿por qué tengo el deber de llevar un nombre? Para poder ser identificado frente a una sociedad, porque en caso, por ejemplo, no se vio la gente que falleció en las Malvinas, vio, hay gente que no, o sea, tenía nombre todo, pero como se perdieron todos los documentos que avalaban ese nombre, quedaron como NN. Quedaron como NN. Claro, ahí por una situación, o sea, lo que no tenían nombre, lo que no podíamos identificar es si los cuerpos que estaban, quiénes eran, digamos, pero tenían nombre. Esto va más que nada orientado al tema de por qué es obligatorio que alguien tenga un nombre. Y tiene que ver sobre todo por la certeza también del Estado. Es decir, bueno, ¿cómo yo a una persona, si no tiene, cómo sé que esta persona es esa y no otra? Podría ser un número, simplemente, pero sería bastante poco humano, digamos, llegar a nombrarnos solamente por un número, ¿no? Pero tiene que ver con una situación también de necesidad de orden del Estado. ¿Sí? Es decir, bueno, tenemos aparte que establecer si la persona pertenece a esta familia o no, o a otra, si es hijo de alguien, si es padre de alguien, y para todo eso necesitamos nombres. Entonces, no solo es un derecho, pues si solo fuera un derecho, yo me pongo el nombre si quiero, o si yo quiero, anoto a mis hijos NN, total, es un derecho, ¿sí? No, pero también es un deber, es una obligación que tienen todas las personas argentinas de tener nombres y apellidos. ¿Sí? Entonces, por eso la aclaración que hace el código, que es un derecho y un deber. Después, a partir del 63, eh, empiezan las reglas sobre el prenombre o el nombre de pila. ¿Sí? Es decir, bueno, primero, ¿quiénes son los que eligen el nombre de pila de los niños, las niñas, cuando nacen? Obviamente, ahí lo voy a compartir, el inciso A me dice los padres, lo cual es lógico, ¿sí? Son, como todos sabemos, como nuestros propios nombres, sabemos algunos, más de uno tenemos la historia de cómo fueron elegidos nuestros propios nombres, los eligen los padres, ¿sí? Entonces, de todos modos, el código ya se adelanta a todas las cosas que podían tener, los problemas que podían surgir en cuanto a la elección del prenombre. En principio, corresponde a los padres, ¿sí? Ellos pueden dar a otro autorización, ¿sí? Establece, bueno, ya no podemos ir, lo autorizamos a un tío que es el que va a ir y va a elegir el nombre, supónganse. Pueden delegar esa autorización, pero en principio son los padres. ¿Qué
pasa si falta uno o está imposibilitado por alguna razón? Bueno, obviamente al otro, ¿sí? El otro progenitor. Y si ninguno de ellos están para poder elegir el nombre de un niño, dice, los guardadores, o sea, las personas que en un tránsito provisorio, el menor, el Ministerio Público, generalmente la asesoría de menores, o el funcionario del registro, ¿sí? O sea, en el último caso, el que va a elegir el nombre de pila de un chico que no tenga eh, padres o no se conozca quiénes son los padres, el funcionario del registro tiene que darle el nombre. No sé si alguna vez ha pasado, eh, pero es muy loco que el funcionario del registro tenga que elegir el nombre de un chico. Entonces ya, fíjense que el código ya se hace cargo de todos los problemas que pueden llegar a surgir. Bueno, eso es en cuanto a quién elige. Bueno, ahora, ¿qué nombres puedo elegir o qué restricciones tengo? Primero, no pueden inscribirse más de 3 nombres de pila. ¿Sí? Tal es un límite, 3, hasta ahí nada más. Tampoco se pueden inscribir apellidos como prenombres, como nombres de pila. Sí, son, no sé. Porque sobre todo genera confusión, no se sabe si es, cuál es el apellido, cuál es el nombre de pila. Entonces, para evitar cualquier tipo de inconveniente, se prohíben los apellidos como nombres de pila. Tampoco, no conozco ningún caso que haya pasado, pero eh, está puesta esta restricción. Tampoco se pueden inscribir nombres de pilas idénticos a los de hermanos vivos. Ahora bien, hay que hacer algunas salvedades de esto, porque seguramente ahora me van a salir, pero yo conozco uno que se llama igual, em, el código no no da demasiada precisión de muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, vieron que hay algunas familias que, por ejemplo, tienen varias hijas y toman la costumbre de llamarlas a todas María, pero lo que cambia por ahí es el segundo nombre. ¿Sí? María de las Mercedes, María Florencia, María, como las trillizas de oro, creo que eran así también. Entonces, en ese caso ustedes podrían decir, pero son los nombres idénticos a nombres de hermanos vivos. Sí, bueno, pero se ha aceptado que en ese supuesto es como que el segundo nombre es el que los diferencia. Entonces, generalmente eso se ha permitido, por ejemplo. Eh, por último, también lo que tampoco nos da demasiada precisión es, no se pueden inscribir nombres de pila extravagantes. ¿Qué es extravagante y qué no es extravagante? Vio No que lo ahora dice. utilizan mucho poner los nombres a los bebés de las novelas turcas, O, que hay o- nombres que realmente son Onur. raros. Sí. No sé, yo no la vi, pero escuché Onur y siempre escuchaba que hablaban Onur. Bueno, había una restricción antes que ahora se quitó, que no se podían inscribir nombres extranjeros. ¿Sí? Por una cuestión de la identidad nacional y qué sé yo. Eh, Salvo que, decía el código viejo, se los castellanice por el uso y no me acuerdo qué más. Entonces, por ahí es que muchos nombres se permitían extranjeros como castellanizados. Y ahí es que por ahí salen algunas deformaciones de nombres extranjeros. Pero hoy no hay problema, ¿eh? Hoy están aceptados todos los nombres extranjeros. Así que eh, Nombre con diminutivo también usan ahora. Como como Clarita, por ejemplo.
Sí, Ahorita, estadista, sí, sí. así. No, eso no hay ninguna restricción. Lo único que dicen nombres extravagantes. Entonces, ¿quién va a elegir si es extravagante o no? Generalmente es el empleado del registro. Es a criterio del empleado del registro entender si es extravagante o no. Si ustedes consideran que no, tendrán que hacer algún tipo de acción para poder inscribir el nombre. Pero no da mucha pauta qué es extravagante. Para mí puede ser re normal y para tal vez no. Entonces, eso no quedó muy claro, ¿sí? Lo que sí se eliminó es lo de la prohibición de nombres extranjeros, así que eso no hay problema. Eh, y por último, algo que ya estaba, es que se pueden inscribir nombres aborígenes o derivados de algún tipo de dialecto de pueblos originarios, ¿sí? Entonces eso no hay problema, también está permitido. Otra restricción que se eliminó era que no pueden ser nombres que tengan que ver con ideologías políticas eh, y eso ahora tampoco está. Entonces uno no le podía poner, no sé, Juan Domingo o Lenin o qué sé yo. Entonces, eso no hay problema tampoco. Hoy es una restricción. Entonces, esas son las reglas para elegir el prenombre, o el nombre de pila, y qué nombres podemos y qué nombres no podemos. Em, tengo acá. Después vamos a pasar a ver la cuestión de el apellido, ¿sí? Que ahí ya hay algunos problemillas que pueden surgir más graves, más que el nombre de pila tal vez. Eh, el artículo 64 empieza con el apellido de los hijos. Bueno, acá se hace una distinción entre si el hijo es matrimonial o no, primero, ¿sí? O sea, si es hijo de una pareja casada. Si es matrimonial, en principio lleva el primer apellido dice, de alguno de los cónyuges. No toma partido por ninguno. Dice, bueno, de cualquiera de los dos, por lo menos tiene que llevar, ¿sí? ¿Qué pasa si no están de acuerdo? ¿Sí? Lo lógico sería, bueno, que se pongan de acuerdo si, bueno, le vamos a poner el apellido tuyo o el tuyo. No, bueno, no hay acuerdo. Fíjense cómo se determina. Por sorteo, ¿sí? Realizado en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. No sé si le pondrá un papelito en cada mano con cada apellido y le dirán elijan o pondrán una urna, no tengo idea. Pero bueno, va a tener el apellido de uno de los cónyuges, el apellido del otro, y se sorteará cuál de los dos. Si no se ponen de acuerdo. Se pueden pedir, obviamente, agregar el apellido compuesto, o sea, el apellido de los dos progenitores, ¿sí? Y si no lo hicieran, el propio interesado puede pedir agregar el apellido del otro cónyuge que quedó afuera, digamos, ¿sí? Eh, entonces, es como que hace la cosa bastante equitativa. Es el primer apellido de alguno. Ustedes pónganse de acuerdo. No lo hacen, lo sorteamos. Si quieren elegir el apellido compuesto en el orden que ustedes quieran, no hay problema, se puede hacer. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, pero lo de componer los apellidos se hace recién cuando se hace el cambio de documento de 16, ¿no? Es el tema, no, en general puede hacerse desde el nacimiento. Sí, no, me refiero cuando ahí la parte que dice cuando el Ah, interesado. dice edad y madurez suficiente, así que no sé si habrá que ver, no sé si en la ley de registro civil dice algo, pero puede ser razonable, que a los 16 justo cuando se cambia, pero como no, tampoco acá el código no dice
No dice... Ah, que se me fue para allá. No dice, así que, salvo que la ley de registro civil diga algo, habría que ver si no podría ser antes, si entendemos que tiene edad de madurez suficiente. Tampoco da una Ah, edad, ¿sí? Pero puede llegar a ser que sea a los 16 años. No sé, ¿vos conocés algún caso que haya sido así? no, tenía entendido que era por como se cambian los documentos a los 16, Ah, que ahí podían solicitar puede ser, eh, ¿eh? Puede ser. agregar el apellido o, por ejemplo, los chicos que tienen los dos apellidos de padres separados, quitar Ajá, uno. quitar uno, mirá vos. No, no, eso no sabe si lo hacían en el registro. Como no dice, pero puede ser que sea a los 16, la verdad que no estoy seguro. La... ¿Se escucha? Sí. La única restricción que establece acá el artículo es que todos los hijos del mismo matrimonio tienen que tener el mismo apellido. ¿Sí? O sea, no puedo decir, bueno, no, para dos hijos ponemos que es solo el apellido del padre y para los otros dos el apellido compuesto. No, no. El chico que haya nacido, el apellido que le hemos puesto, tienen que seguir la misma composición, digamos, todos los demás, ¿sí? Para evitar justamente que haya diferencias y confusiones sobre si pertenecen a la misma familia o no, ¿sí? Y eso, profe, después no se puede cambiar a todos por igual. Supongamos que, Vos decís cambiar a todos los hijos. claro, supongamos que es, son tres que tienen el apellido compuesto, digamos, y Ajá. deciden, qué sé yo, por diferentes razones, pasar al otro estilo de apellido, digamos, No te y, escuché bien. ¿Deciden qué? y deciden tener un solo apellido. Ajá. Y en Ahí principio como, tendría que modificarse de todos. Sí. Porque si no va a quedar, va a ser confuso si son de la misma familia o no. Ojo que puede Profe, pasar, sí, en el caso, como dice que pueden elegir ellos el apellido, sí, agregarse o quitarse, como decía mi compañera, ¿qué sí. sucede con los hermanos, por ejemplo? ¿Tienen que hacer lo mismo en ese caso? Lo que me decía, es parecido a lo que me estaba diciendo recién, ¿quién era? ¿Lucas? yo creo que sí era Sí, algo así, era lo que yo es quería estar parecido. hablando. ¿Qué pasa si, claro, se cambia uno, se quiere agregar el apellido? Yo creo que se tendría que cambiar de todos los hijos si son del mismo matrimonio, ¿sí? Porque si no traería confusión, va a decir, ¿cómo ustedes son de la misma familia y vos te llamás tal y vos tenés el apellido de los dos? A mí me parece que debería cambiarse todo. Puede ser que en algunos casos eso no se haya hecho, ¿sí? No es lo que me parece que correspondería, Profe, ¿sí? disculpe, justo que ahí hablaron de eso. Hay un caso, es una chica que hace stand-up en Instagram. Ajá, Ella y el ajá, hermano tienen apellidos compuestos, sí. pero ella como nombre artístico adoptó el apellido de la madre, creo que es, y el hermano normal tiene el apellido del otro apellido. O sea, cada Claro, uno pero ahí es se un, identifica con un apellido diferente, por decirlo así. claro, pero no es el apellido real, sino que es el nombre que ellos eligieron para la actividad artística. Claro, creo que sí, no creo que lo hayan cambiado en el documento. No, por eso te digo. Otra cosa es ir a cambiar cuando es por una cuestión artística, sí pueden hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Eh, el tema es, acá estamos hablando más que nada del apellido real, ¿sí? Eh, y finalmente el artículo 64 termina hablando qué pasa con los hijos de parejas que no estén casadas, ¿sí? Entonces, si ven la parte final del artículo 64, dice, el hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. A ver, ¿qué entienden ustedes por esa frase? ¿Puede repetir, profe, la pregunta?
¿Cómo interpretan a ustedes esta? A ver si la puedo mostrar. Esa parte que la subrayé. El hijo extramatrimonial. Sobre todo para que vayan manejando a ver si van entendiendo las palabras del código. El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si no entendí mal, puede ser, profe, que lleve, por ejemplo, si es hijo solo de la mamá, que lleve el apellido de su mamá, no del Perfecto, papá. perfecto. Esa es la explicación. ¿Sí? Esa es la traducción de lo que está ahí. ¿Sí? Si es hijo nacido de una pareja no casada, solamente tenemos establecido uno de quienes, normalmente la madre, va a llevar el apellido de esa persona. ¿Sí? Eh, si se inscriben ambos padres al mismo tiempo, ¿sí? O sea, vamos al registro y va con la mamá y el papá, o quien figure, con los dos progenitores, digamos, se va a aplicar lo mismo que para los matrimoniales. O sea, se va a poner el apellido de alguno de los dos y si no se ponen de acuerdo se sortea. O sea, si al momento de anotar el chico tenemos los dos progenitores, aplicamos como que si fuera la parte matrimonial. ¿Sí? ¿Qué pasa si primero se anotas, por ejemplo, lo que suele pasar, solo uno de los progenitores y después aparece el otro que reconoce, por ejemplo? Acá dice el código, los padres acuerdan el orden. Y si no se ponen de acuerdo, el que va a disponer es el juez. ¿Sí? Em, Según el interés superior del niño. Entonces, acá ya hay otra serie de conflictos que puede haber porque puede figurar uno solo de los padres, puede el otro aparecer después. Entonces, acá ya se complica un poquito más la situación. ¿Sí? Justo eso le iba a preguntar, profesor. En caso de juicio así de paternidad, supóngase que nace el bebé y bueno, lo anota la madre, pero después al reconocer la paternidad, quiere también ponerle el apellido. Eso es lo que hizo usted, digamos. Eso sería esa última parte, o sea, sería el caso que la segunda filiación se determinó después. Entonces, en principio, le da la posibilidad que se acuerde, que los padres digan, bueno, pará, dale, ponele primero el apellido de la madre y después el del padre, o al revés, ellos están de acuerdo, no hay problema. Pero si no están de acuerdo, el juez es el que va a tener que decir cómo es el orden. Gracias. Sí, sí. Sí, disculpen, tengo un poco de dolor de garganta. Ahora bien, ¿qué pasa si no tenemos ni un tipo de información de ninguno de los progenitores? ¿Sí? Un niño abandonado en la calle. ¿Qué tipo de apellido le podemos poner? Entonces 65 nos dice que le tienen que dar o el apellido que esté usando o si no, un apellido común. O sea, puede pasar que un chico, no sé, nunca conoció a sus padres, no sabe eh, su nombre, su apellido, se haya inventado un nombre y apellido, la gente lo conozca por ese nombre o ese apellido. Entonces, lo que le interesa a la ley es que eh, tenga legitimidad ese mismo apellido por el cual es conocido. ¿Sí? Si la gente ya lo conoce por un apellido, bueno, lo anotamos con ese apellido. ¿Sí? Y si no, hay que elegirle algún apellido común, lo cual no sé bien cómo se hará, si se verá estadísticas, el famoso oficial del registro civil elegirá qué apellido le parece.
pero dice que tiene que ser un apellido común. No debe ser muy frecuente tampoco, pero algún caso habrá, ¿sí? De gente que no sabemos cuál es su apellido. Y en último caso, el 66 nos dice, una persona que tenga edad y grado de madurez suficiente, que no tenga un apellido inscripto, puede pedir la inscripción del que esté usando. ¿Sí? Entonces dice, bueno, yo estoy usando este apellido, la verdad, en el registro no figuro con ningún apellido, quiero que me inscriban con el que yo estoy usando. Son casos muy, muy raros, ¿no? Hoy en día con los hospitales y los sanatorios es muy difícil, pero puede pasar. Eso es hasta ahora en cuanto a el apellido de los hijos. Otra cuestión es el apellido de las parejas de los matrimonios. ¿Sí? Es decir, ¿hay algún cambio en el apellido de los cónyuges por el hecho de casarse? Bueno, lo clásico era, se anotaba, sobre todo la modificación era para el apellido de la mujer, que a su apellido se le agregaba de el apellido del señor. ¿Sí? Como una cosa bien, bien de objetos. Vos sos de él. Pero ¿por qué se hacía eso, profe? ¿Costumbre Sí, nomás? es una- ¿Qué querés que te diga? No sé, patriarcado, no sé. Eh, pero bueno, es una costumbre de años. Eh, ¿Cómo es la cosa hoy? Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición de o sin ella. O sea, da libertad. ¿Vos querés usar el apellido del otro, de la pareja? Usalo, no hay problema. ¿Querés ponerte fulano de fulano? Usalo. Si no querés poner el de, no ponga. ¿Sí? Y es una opción. ¿Sí? ¿Lo quieren hacer? Lo pueden seguir haciendo. Eh, pero esto significa un ida y vuelta, ¿eh? Pues estamos acostumbrados a que es el hombre. Yo no conozco ningún caso, pero podría ser el caso inverso. Podría ser un hombre que utilice yo soy fulano de y el apellido de mi esposa. La opción está. A ver quién se anima a empezar con la moda. Todavía no conozco casos, pero ya seguramente algún caso debe haber. ¿Sí? Entonces como que lo ha hecho más equitativo en este sentido. Ahora, está la opción de que vos, si querés hacerlo, lo haces, y si no, podés conservar, cada uno conserva su apellido y no hay ningún tipo de inconveniente legal con eso. Espera que se me perdió la flechita. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Profe, ¿eso va en el documento de o no? ¿Corregir el documento? Si hay No, que corregir. sí hay que corregir, y sí, si yo opto por hacerlo, sí, yo creo que sí. Después está la situación de las personas cuyos matrimonios se hayan, bueno, que se hayan divorciado, que se haya anulado su matrimonio, y el caso de los viudos. ¿Sí? Eh, el caso de la persona que se haya divorciado, su matrimonio ha sido declarado nulo, lo que dice la ley es, en principio no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que por algún motivo razonable el juez lo autoriza a conservarlo. ¿Sí? De que pierde el derecho de usar el apellido del otro cónyuge si lo está usando antes de casarse, cuando estuvieron casados, ¿sí? Pero si no, puede presentarse ante el juez y decir, "Oh, mire, yo soy conocido por el nombre de casado, y por ese nombre yo tengo muchísimos contactos eh, de negocios, y mi, mi- mi nombre comercial es el nombre de casado", y entonces
puede causarle algún daño tener que cambiar de apellido. Entonces el juez puede llegar a autorizar con una sentencia a conservarlo. Si no, no se lo puede usar. En el caso de los viudos, ¿puede seguir usando el apellido del cónyuge fallecido? Lo puede seguir usando mientras no se case de nuevo o haga una unión convivencial. ¿Sí? O sea, cuando ya forma otra pareja, ya no puede usar más el apellido del cónyuge que ha fallecido. Eso es lo que dice las reglas que establece el código para el apellido de los cónyuges. ¿Qué les parece? ¿Les parecen bien? ¿Les parecen justas? ¿Les parecen que no? Está bien. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Lucio, vos que sos, nos has confesado que sos divorciado. No, sí, el tema es, por ejemplo, hay muchas cosas que este código nuevo, por ejemplo, yo desconozco, ¿no es cierto? O sea, Ajá. uno a veces, en la vorágine así de vivir en sociedad, si bien hay muchas cosas que en su momento supe, pero hay otras cosas que me estoy desayunando incluso ahora. Sí, que sí. Todos. Sí, no, y con respecto a lo que es la vida así civil, lógicamente uno, por más que no conozca la ley, tampoco lo exime, ¿no es cierto?, de desconocerlo. Pero, por ejemplo, todo lo que fueron mis obligaciones como padre, la mantención y demás, eso siempre lo cumplí a rajatabla. Está De muy hecho, bien. tengo un más chico que es el de 16 años, que Mira, bueno, lo primero que hice fue a un profesional y le dije qué es lo que tengo que hacer y bueno, y seguí toda la reglamentación que corresponde. Al está muy margen de bien. que estuve involucrado en un régimen vertical, eso uno también lo tiene ya de cuna, ¿no es cierto? Pero Claro, no, seguro. Sí, hay sí. cuestiones técnicas, muy técnicas, que realmente yo me estoy desayunando ahora y eso que bueno, uno nunca Para termina. eso estamos. Es justamente la idea. Ojo, nosotros también, no es que yo me levanto y todos los días me leo el código o el boletín oficial y ya me sé todas las leyes y hay cosas que se te pasan y seguimos aprendiendo. Así que la idea es tener como la disciplina, la voluntad de, si eso tal cosa yo no estoy seguro, voy a ir a mirar, a ver cómo dice, y buscar No, y leer. y al Con margen, eso ya está muy bien, más que bien. Sí, no, y al margen también, lógicamente que hay algunas cuestiones que realmente para mí en algunos aspectos son chocantes, pero no es que tampoco descalifico, simplemente que en algunas cosas lógicamente no estoy de acuerdo. entiendo. Pero uno tiene que respetar también, ¿no es cierto? Porque bueno, yo, como la mayoría, han tenido una crianza totalmente diferente, y bueno, yo también, cuando me crié en su momento, a mí me habían enseñado de una manera que después, bueno, uno a veces razona y dice, bueno, esto estaba bien y esto no tan bien y esto estaba mal. Así que realmente uno es como que está volviendo a aprender, ¿no es cierto? Y siempre uno tiene que ser incluso medido hasta en las críticas. Está bueno, está bueno, es muy prudente lo que decís. Hay que siempre dejar la puertita abierta que uno capaz no tiene la razón del todo, o que hay otras partes de la verdad que capaz que otras personas la tienen que uno no. Y eso te hace mucho más fácil la vida, digamos. Sí, es como decís, por ahí hay cosas que capaz que no estás de acuerdo, pero... eh, ¡ay! Un osito. Me apareció un osito de Un Valeria. caniche, pensé. Sí. Está un gato durmiendo acá. Bueno, para ir terminando este tema del nombre, ¿qué pasa si queremos cambiar el nombre? Ya sea el prenombre o el apellido. ¿Se cortó? No. Justo se silencia todo y no sé si se cortó. Bueno, primero tenemos que ir ante el juez, ¿sí? En la mayoría de los casos, salvo un caso que ya lo vamos a ver. Y tiene que haber justos motivos a criterio del juez, ¿sí? No puedo ir yo ante el juez para cambiarme el nombre o el apellido
y decirle me quiero cambiar porque quiero. ¿Sí? Tengo que darle razones justas. ¿Sí? Y da algunas pautas del artículo 69 de qué se considera justo motivo. Una de ellas son, me quiero cambiar y me quiero poner de nombre real el seudónimo. ¿Sí? Cuando fue notorio. O sea, todo el mundo me conoce por mi seudónimo, no tiene idea nadie de mi nombre real. Yo me quiero que mi nombre real sea el que yo me inventé. Eh, Puedo ir ante el juez y puede ser un justo motivo para yo cambiarme el nombre. ¿Sí? Eh, Otro puede ser alguna cuestión cultural, étnica o religiosa que yo tenga y que el nombre ya no refleje alguna de esas particularidades mías. ¿Sí? Entonces, ha pasado con algunas personas, por ejemplo, que se cambian o adoptan la religión, por ejemplo, musulmana o el Islam, y se cambian el nombre para que refleje su identidad, digamos, de ahora religiosa. Bueno, el caso más viejo conocido era del boxeador de, ¿cómo es? De Cassius Clay, que se cambió el nombre a Mohamed Ali, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, yo digo, bueno, ya el nombre no refleja, voy y le explico al juez que ya no representa al que yo soy, o mi raza, o mi religión, y el juez lo va a considerar. ¿Sí? Otra cuestión puede ser que me afecte la personalidad de alguna razón. ¿Sí? Voy a tener que acreditarlo. No puedo ir y decir, ay, me afecta mi personalidad, el nombre que tengo. No, no, bueno, pero ¿por qué? ¿Sí? Ha habido casos de jurisprudencia donde, por ejemplo, una persona ha sufrido burlas toda la vida por el nombre que ha tenido y eso le ha afectado en su autoestima, en su vida de relación, en sus trabajos. Entonces, puede ser un motivo razonable para cambiarse el nombre. Otra cuestión puede ser con el apellido, por ejemplo, que ha pasado cuando algún familiar muy cercano, por ejemplo, se hizo conocido por algún hecho bastante macabro o muy, muy feo, digamos, eh, de asimilar en la familia. Entonces, prácticamente el apellido te sigue con una mancha donde vas. Entonces decís, no sé, imagínense que es lo que sean los hijos de Hitler, por ejemplo, y bueno, sí, donde vayan lo van a sufrir afrentas y cosas por ser los hijos de obtener el apellido. Sí, entonces, en ese caso ha pasado con algunos apellidos a veces de represores y eso que, bueno, han pedido el cambio y muchas veces se lo ha concedido. ¿Sí? Porque esto podemos estar hablando tanto de nombre como de apellido. Eh, y yo tenía, a ver, lo encontré por acá. Al final del artículo 69 establece un supuesto que no se necesita intervención del juez. Y es el cambio del nombre de pila por identidad de género. En eso no necesito ir al juez, con el registro civil tiene plenas facultades para hacerlo. Y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o supresión del estado civil o de la identidad. ¿Sí? El caso de los nietos o los hijos secuestrados en la época del proceso que de repente descubren cuál había sido su verdadera afiliación y quieren tener el nombre y el apellido que sus padres biológicos tenían para ellos. Eso no hace falta ir ante un juez, sino que la ley entiende que directamente el registro lo tiene que hacer. ¿Sí? El resto de los casos, si ustedes ya estaban pensando, no, la verdad es que mi nombre nunca me gustó, me lo voy a ir a cambiar, tienen que ir ante un juez y tienen que explicarle todos los problemas y todas las razones por las cuales ustedes quieren cambiarse el nombre.
¿sí? Y obviamente el cambio de apellido es más fácil si es por ahí quitarse un apellido, si es compuesto, pero si me quiero cambiar de apellido, es mucho más grave la situación y obviamente el juez va a merituar dependiendo de cada caso. ¿Sí? Eso es entonces en cuanto a el artículo 69 que tiene que ver con el cambio de nombre. Bueno, como es un derecho, también el nombre, yo tengo la posibilidad de defender ese derecho si hay algún tipo de ataque o hay algún tipo de eh, afectación del derecho que yo tengo, ¿sí? Uno puede ser que alguien desconozca el uso de mi nombre, ¿sí? No me dejen usar el nombre por alguna razón, eh, digan que yo no, en realidad no es mi nombre o tenga algún inconveniente. Puedo hacer una acción para que me sea reconocido y aquella persona que lo niega no lo pueda hacer más, ¿sí? Eso no es tan frecuente, alguien que diga, no, ese no es tu nombre, pero puede haber alguna situación, ¿sí? Lo que sí ha habido algunos casos es cuando mi nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso. Creo que había un caso que había pasado con Florencia de la B, por eso se cambió de la B, cuando era Florencia de la Vega, tuvo algún inconveniente que parece que apareció una Florencia de la Vega que dice, vos estás usando mi nombre y yo quiero que dejes de usarlo. Entonces se cambió el seudónimo, creo que, no sé si el nombre real o el seudónimo, a Florencia de la B. ¿Sí? Entonces hay alguien que está usando indebidamente el nombre que yo tengo, puedo hacer una acción para que cese en ese uso. Eh, Otra cuestión es que puede ser que el nombre que yo tengo sea usado para designar cosas o personajes de fantasía. O imagínense que sea un producto comercial o algo que venda que me causa algún tipo de perjuicio, ya sea material o moral. Entonces yo puedo hacer una acción para que no puedan usar más mi nombre para eso. ¿Sí? No sé, no se me ocurre, no sé si se me ocurre algún caso donde Pasó, alguien... profe, acá en Argentina y en Buenos Aires, creo, me Ajá. acuerdo todavía, una carnicería se llamaba El Ah, Kun, no, pensé en otra. Ajá. se llamaba El El Kun, Kun, por mira. el Kun Agüero, y, y entonces él como que le inició acciones legales, digamos, Ajá. y tuvo que cambiar, Y tuvo que cambiar. cambió, Claro. sí. Eh, No me acuerdo si decía entonces, el Kun solamente o el Kun Agüero y después le sacó el Agüero y dejó el Kun nomás. O algo así tuvo que haber hecho, sí, parece. Pero, sí, sí, eh, lo maquilló más o menos. Sí, sí. sí, sí, algo así, eso sí. Esto es más o menos parecido a la protección de las marcas, ¿sí? Es decir, bueno, yo el nombre que tengo, si hay alguien que lo utiliza mal y de alguna forma que me causa algún perjuicio, material o moral, ¿sí? O que haya gente que me dice, ah, mira, vos te llamás como, no sé, qué sé yo, el, el limpia cañerías tal, qué sé yo, y que a mí eso me cause algún perjuicio, ¿sí? Yo puedo hacer una acción para que esa persona deje de utilizar ese nombre. Vamos a ver que en la parte de personas jurídicas hay algo parecido. Y si una sociedad, por ejemplo, utiliza el nombre de otra, ¿sí? Puede llegar a hacerse una acción para que deje de hacerlo. Eh, entonces es algo parecido, ¿sí? Alguien utiliza nuestro nombre indebidamente, eh, o para designar cosas o algún personaje, puede ser algún dibujito animado, supónganse que ponga el nombre de uno y a la gente que se burle o eso me traiga perjuicios económicos, bueno, yo puedo
pedir eso. Y puedo pedir también la reparación de los daños. Puedo decir, bueno, que me paguen por lo que me han, lo que me han hecho sufrir, digamos. ¿Sí? Entonces, ahí vemos la fuerza, que no es solamente elegir un nombre, sino que como forma parte de mi identidad. Y si alguien me afecta a mi nombre, es como que también de alguna forma me afecta a mí. Y al final lo que se dice es que, bueno, el seudónimo que tiene notoriedad tiene la misma tutela del nombre. ¿Sí? Entonces, si a mí acá hay un par de casos que fueron conocidos. Uno fue el seudónimo, el tema de Pelé, que la corte, creo el juzgado, uno de los juzgados, no sé si no fue la corte, entendió que el seudónimo Pelé es más conocido que el nombre real del futbolista, entonces tenía la misma protección del nombre, que no cualquiera, no podía venir cualquiera y utilizar ese seudónimo, por ejemplo. Eh, en el caso, ahora me acordé que habíamos hablado el tema de el apellido, en el caso de los viudos, ¿sí? O los cónyuges separados, hubo un caso donde un familiar de Borges le hizo un juicio a María Kodama, que era la pareja de Jorge Luis Borges, para que deje de llamarse o la señora de Borges o Madame Borges o la viuda de Borges, bueno, no tenía el apellido, no se habían casado, y un juez entendió que en realidad era como ya una cuestión pública, que era la persona inseparable del- del escritor, y que no era que se utilizaba como su apellido como que si fuera el apellido de Borges, sino que era como la gente en realidad la conocía por, no es que ella misma se llamaba así, sino que era como la gente la conocía. ¿Sí? Entonces, en ese caso se estimó. Algún caso famoso más donde se trató la cuestión del nombre. ¿Sí? Eh, bueno, nos quedaría el tema del domicilio, que es bastante rápido. Por ahí la clase que viene lo cerramos. ¿Qué les parece esta parte hasta acá? No hace falta que sepan todo esto, estamos diciendo, ¿no? Las reglas generales están más que bien, más o menos como es el tema del prenombre, la elección del apellido de los hijos y en los cónyuges, y las reglas sobre el tema del cambio de nombre. Con eso creo yo que estamos más que bien. Le aconsejo que vayan leyendo el código, o no sé si ustedes están en el celular o la compu, pero cuando vamos viendo, traten de ir siguiendo los artículos, y si hay alguna cosa que no queda clara, ya lo vamos viendo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, Vanina, que no te dejé dirigir la palabra? No, muy buena clase. ¿Me vas a recomendar una película sobre el nombre? El nombre de la rosa, me va a decir ahora. Muy buen libro. ¿Para cuándo Muy buen dijo que libro. el trabajo práctico? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Sí, ¿para cuándo? Yo lo subo ahora y la idea sería entregarlo el jueves que viene. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? De todos modos, ahora lo subo. Si tienen alguna duda con las consignas o algo, de acá al jueves no hay problema, me hacen las preguntas que hagan falta. Profe, yo tuve problemas con la conexión cuando estuvo explicando eso. ¿En qué consiste el trabajo práctico? Sí, les dije, son dos partes, una sobre capacidad de los niños y adolescentes, y otra sobre restricción a la capacidad. Eh, la-
Bueno, lo pueden hacer, ya le digo, en grupos de hasta 4, o si los quieren hacer solo, no hay problema, también lo pueden hacer. Hay tres casos, creo que son 3 casos en la primera parte y 4 en la segunda, cortitos de 2, 3 líneas. En el caso de los menores, son supuestos donde distintos niños o adolescentes tienen algún problema de salud que necesitan algún tratamiento. ¿Sí? Entonces, abajo lo que te tienen que decir es en qué caso pueden decidir ellos mismos, en qué caso tienen que pedir permiso a los padres y en qué casos, y también si hay algún encuentro con los padres, algún conflicto que no estén de acuerdo, qué se puede hacer. Eh, la segunda parte de restricción a la capacidad son 4 supuestos donde alguna persona tiene algún inconveniente o mental o de otro tipo, y ustedes lo que tienen que decir es en qué caso procede la capacidad restringida, la incapacidad o la inhabilitación. ¿Sí? Yo les pongo ahí qué artículo está cada cosa de estas, entonces cada institución de estas. Entonces ustedes pueden ir, chequear el artículo y después responden. ¿Sí? En cada caso lo que tienen que hacer es decir a qué, a cuál corresponde y justificar por qué eligieron eso. ¿Sí? Cuando lo vean va a ser mucho más claro, creo. Si no, ya les digo, lo ven ahora, mañana me hacen reventar el teléfono y me dicen, no entendemos esto, ¿qué es lo que hay que hacer acá? No hay problema, ¿sí? Si no son los problemas tan urgentes, se los guardan hasta el Puede ser que martes. se esté cortando. ¿Se está cortando? Yo lo escuché bien, profe. Ah, bueno, Yo gracias. también lo escuché. No me hagan dudar de mí mismo y de mi conexión, que ya bastante mal anda. Así que parece difícil, pero no, es muy corto y no es muy difícil. Lo que sí, bueno, a tener que ir al código y vamos a aplicar las cosas que estuvimos viendo. Si quieren repasar estas 2 cuestiones, hay 2 cuestionarios que yo subí en el aula, uno sobre capacidad y el otro sobre restricciones. Es como la forma más corta, digamos, de confirmar algunas cosas. Pero si no, directamente con el código lo pueden hacer tranquilamente. No necesitan más que eso. Bueno, ahora lo subo, entonces cualquier tipo de preguntas después me las hacen o por el grupo o por alguna otra vía de comunicación. ¿Sí? Ah, Pablo, sí. y el video también lo subiste al grupo de la clase pasada que fue restricciones. Sí, en realidad lo que subí es el vínculo. Está en la primera parte que dice clases de Zoom, puse grabada. Eso lo voy a tener que cambiar porque esta ya no es de Zoom. Que es el vínculo del canal de YouTube, ¿sí? Donde yo voy subiendo todas las clases. Lo que les voy poniendo es la última, sí, en el grupo. ¿Sí? Ahora, cuando pueda subir esta, no sé si va a llegar ahora, pero si no mañana, ya les subo. Bien, bien la acotación, Manina. Estás atenta al grupo. ¿Cómo es? Y Jessica, empecé a hablar del tema del plan de negocios, que no les dije básicamente que no se preocupen, que todavía es el tercer viernes de junio, que es la entrega, y que vamos a ir avanzando un poquito más en el contenido antes sobre todo me gustaría trabajar un poco el tema de sociedad, de contrato antes de empezar. Pero igual la semana que viene ya algo voy a armar en los foros del aula, así ya empezamos a trabajar con los planes, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, Ok, profe. perfecto. Entonces terminamos por acá y nos veremos el jueves. Nos vemos, profe. Bueno, profe, hasta el jueves. Hasta la Hasta próxima. El luego. jueves, profe. Profe, Hasta luego, Hasta el profesor. jueves. Hasta el jueves, profe.